La esencia de esta capacitación, cuando la pensamos, es volver a poner los servicios ambientales en un nivel superior como aquel vínculo que tiene la sociedad con los ecosistemas y la importancia de convertirlos en un mecanismo para crear una estrategia que nos lleve a la sostenibilidad financiera de lo que es la conservación de la biodiversidad. Este es el tema de hoy. Ayer hablamos sobre la gran situación de la conservación de la biodiversidad. Hoy vamos a concentrarnos un poco más en el tema de servicios ambientales. Tomamos esto de partida como ayer, porque es la razón de ser de esta capacitación. Entender que la economía depende de la naturaleza y por lo tanto tenemos que desarrollar lazos que la integren y que el bienestar de la sociedad y la calidad de vida de las personas depende de esa calidad ambiental y esa disponibilidad de recursos naturales suficientes. Ese segundo punto nos obliga a buscar maneras de conservar la biodiversidad para lograr sostener en el tiempo ese bienestar y calidad de vida de las personas y una economía fuerte, robusta, sostenible en el tiempo. Vamos a partir del concepto de servicios ambientales, algo relativamente sencillo si lo queremos. Y prácticamente en esta capacitación y en los temas que discutimos, o por lo menos en mi filosofía de abordar estos temas, es la practicidad. Los servicios ambientales son los aportes que generan los ecosistemas naturales a la sociedad para ser utilizados en procesos productivos o en procesos de consumo final y que inciden en el nivel de bienestar y la calidad de vida de las personas. Ese es nuestro punto de partida. Si vemos, estamos hablando de una relación entre ecosistemas y sociedad. ¿Dónde está el vínculo? Los servicios ambientales. Y tenemos que hacer una diferencia entre servicio ambiental y función ambiental. La función ambiental tiene que ver con el tema de la dinámica natural de los ecosistemas, pero los servicios ambientales es aquello que tratamos nosotros de integrar en nuestras discusiones, en nuestros discursos, para poder entender la importancia social de los ecosistemas. Esta lámina, que ayer la presenté rápidamente, hoy nos vamos a detener un poquito. Ayer dijimos que habíamos que volver a pensar bien estas cosas. Teníamos que desaprender para ver cómo logramos incorporar un nuevo conocimiento o un conocimiento que sea más pragmático, más posible de llevarlo a la práctica. Dijimos que en ese aprendizaje nuevo tenemos que hablar seriamente de la naturaleza como un capital natural. O sea, un capital es parte de la riqueza de la sociedad. Y como parte de esa riqueza de la sociedad, tenemos que gestionarlo. Y si hablamos de capital, en este caso natural, es porque es capitalizable. Entonces, ese ecosistema natural, ya sea un manglar, un bosque, un cuerpo de agua específico, recursos marinos, ese ecosistema provee una serie de condiciones que le ayudan a mantenerse. Ese es el proceso natural del ecosistema. Esas funciones que le permiten mantener sus equilibrios
es el objetivo de la conservación que buscamos. Lograr tener ecosistemas con estructuras sanas, funcionales y que permitan proveer los servicios y bienes ambientales, que es el producto que nos une como sociedad con el ecosistema. Esos bienes y servicios ambientales los vamos a entender como insumos o, si no son insumos, pasan directamente al consumo de la sociedad. Y esos son los usos sociales. Ese consumo y ese insumo son esenciales para poder aportar al bienestar humano, que es el fin superior de todo lo que gestionamos. El bienestar humano, la calidad de vida de las personas y en este caso, sin comprometer la capacidad de los ecosistemas, manteniendo su resiliencia, su funcionalidad, su estructura, su composición. Entonces, sabiendo que tenemos esas restricciones, tenemos que lograr mejorar las condiciones de vida de la gente sin comprometer las condiciones de los ecosistemas. Ahora bien, quizás aquí empieza el inicio de la capacitación del día de hoy. Cuando nosotros vemos que los ecosistemas aportan bienes y servicios ambientales que ya adentro de la dinámica social los entendemos como insumos o como consumo, hablemos por ejemplo del agua. El agua puede ser un insumo para la parte industrial, pero puede ser consumo directamente para el ser humano. Una vez que eso pasa a ser parte de la dinámica social, entonces empezamos a cuestionarnos si eso tiene valor. Y si tiene un valor de uso, tiene un valor económico. Y si tiene un valor económico, deberíamos escudriñarlo, identificarlo, cuantificarlo, para lograr que ese insumo o ese consumo de ese servicio ambiental sea reconocido económicamente a través de un pago. Y ese pago de los insumos es el que nos va a permitir crear un fondo de conservación, que es hacia donde vamos. Crear un fondo de conservación para poder garantizar una inversión en conservación de los ecosistemas. Entonces, esa ruta que estamos viendo en la pantalla, donde los ecosistemas en la flecha hacia la derecha llega hasta los insumos, bueno, llega hasta el bienestar, nos detenemos en los insumos, ahí hacia abajo la flecha permite reconocer el valor económico del servicio ambiental y ese reconocimiento es la generación de ingresos para el fondo de conservación. Si nosotros logramos completar esa ruta, es muy probable que avancemos seriamente en los procesos de conservación de la biodiversidad. Vimos lo que eran servicios ambientales como los aportes que aportan los ecosistemas a la sociedad. Ahora, el mecanismo de pago por servicios ambientales no es más que otra cosa que una transferencia de recursos financieros desde los usuarios de servicios ambientales, lo que sería la demanda, hacia los propietarios de espacios en conservación de ecosistemas que proveen esos servicios ambientales, que sería la oferta. Si vemos, aquí ya empezamos a dar pasos a una distribución más justa de los costos de la conservación. Cuando hacemos que los usuarios de los servicios ambientales, esa demanda,
pague a los propietarios que conservan los ecosistemas que proveen esos servicios, estamos redistribuyendo los costos de la conservación y estamos permitiendo que los ecosistemas se conviertan en una actividad económica tan rentable como cualquier otra actividad para el propietario del bosque o del ecosistema. Como ahí estamos vinculando demanda y oferta a través de esa transferencia de recursos financieros, lo que estamos creando en realidad es un mercado de servicios ambientales, donde se reconoce la importancia económica de la biodiversidad. Por eso, en ese recuadro resaltado, debemos insistir ante cualquier autoridad, cualquier actor, diciendo que la conservación de la biodiversidad es una inversión social, no es un gasto. Y si es una inversión, ¿cómo la capitalizamos? Ahí es donde está el reto nuestro, como técnicos, como profesionales, como científicos, como decisores, como gerentes. ¿Cómo logramos capitalizar la inversión que hacemos en biodiversidad? Una inversión que tiene que ser rentable para que la gestión tenga sentido. Entonces, ese mecanismo de pago por servicios ambientales, que es esa transferencia de recursos financieros entre usuarios y oferentes de servicios ambientales, nos lleva a la necesidad de crear un programa de pago por servicios ambientales. Ayer dijimos que es muy poco lo que se ha hecho alrededor de estos temas, no lo que se ha discutido. Lo que se ha discutido es exageradamente grande. Pero entre lo que se ha discutido y lo que se ha hecho, hay una brecha gigantesca. Entonces, si nosotros nos devolvemos un poquito para ver el mecanismo y queremos esa transferencia, necesitamos crear un programa. ¿Y qué es un programa? Una organización institucional con capacidades de gestión para administrar el mecanismo de pago por servicios ambientales, o sea, para administrar esa transferencia de recursos financieros desde los usuarios del servicio ambiental hacia los oferentes de ese servicio ambiental. Y cuando hablamos de una organización institucional con capacidades de gestión, significa que vamos a requerir recurso humano, que vamos a requerir infraestructura, vehículos, equipo, tecnología, materiales, etc. Si nosotros no pensamos en toda esa configuración que requiere un programa, difícilmente vamos a avanzar. Y no solo eso, que ese programa con esa configuración requiere ser sostenible en el tiempo para mantener los procesos. Entonces, este es un gran reto, un desafío, y ustedes que se inscribieron a este curso, que son parte de esta discusión, lo que buscan es entender la esencia de estas cosas. Vimos en la lámina anterior que hay unos requerimientos y en la previa que hay una transferencia de recursos hacia los propietarios. La pregunta es, ¿cómo hacemos para lograr financiar a los propietarios de ecosistemas en conservación y el programa de pago por servicios ambientales en su configuración institucional? Eso requiere un fondo. Un fondo que permita financiar el programa
de pago por servicios ambientales. Por eso el componente crítico de ese programa es el financiamiento. Ese es el programa crítico. Y un criterio básico, fundamental de ese financiamiento es que debe ser sostenible, por la sencilla y simple razón que los procesos de conservación tienen que ser de largo plazo. Entonces, vemos que necesitamos crear un fondo para el financiamiento del programa. Necesitamos que ese financiamiento sea sostenible y para lograr eso es esencial que las fuentes de financiamiento sean sostenibles. Yo necesito un fondo que sea sostenible, pero ese fondo necesita fuentes que le generen ingresos. Un momento. Y ante ese proceso, un momento, por favor. Ese proceso donde necesitamos crear un fondo, que ese fondo sea financiado y ese financiamiento sea a través de algunas fuentes, los servicios ambientales son esa piedra angular para construir fuentes de financiamiento de largo plazo y que sean sostenibles. Por eso es que resaltamos el hecho de que los servicios ambientales sean esas fuentes de financiamiento de la conservación de la biodiversidad. Eso es la esencia de esta capacitación. Ahora bien, si nosotros queremos ver los servicios ambientales como una fuente de financiamiento, necesitamos encontrar o discernir sobre el valor social de ese servicio ambiental. Por eso entramos al tema de la valoración económica, en este caso de servicios ambientales, como una base para construir esas fuentes de financiamiento. El punto de partida de esto es que el ambiente o la naturaleza tiene valor social, porque incide en el bienestar de la sociedad, como hemos comentado ayer, como lo estamos comentando hoy, y como lo están comentando tantísimos eventos a nivel mundial. La calidad ambiental, la disponibilidad sostenible de recursos naturales son fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, tiene sentido buscar el valor social del ambiente. Y ese valor social está en función de los servicios ambientales que brinda la sociedad. O sea, ya no es algo abstracto. Tenemos que volverlo algo concreto, algo tangible. Ya no es hablar de ambiente, sino qué nos aporta el ambiente. Y nos aporta un conjunto de servicios ambientales. Y esos servicios ambientales es lo que nos motiva a dar un paso hacia la valoración económica del ambiente, estableciendo valores económicos para esos servicios ambientales que aporta el ambiente a la sociedad. Eso es lo que está detrás. Entonces, ya si nos damos cuenta, estamos bajando poco a poco a la parte más concreta que nos ocupa. Entonces, hasta aquí, si hacemos una pequeña síntesis, nos damos cuenta que la biodiversidad es esencial para el desarrollo económico y social, para el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, es una responsabilidad total que la sociedad busque la manera de resolver el problema de la conservación de la biodiversidad.
Y esa ruta, por lo menos, a pesar de que pueden haber muchas vías, la estamos identificando a través del flujo de servicios ambientales que aporta la biodiversidad, para crear un mecanismo de pago por servicios ambientales y administrar ese mecanismo a través de un programa, que puede ser regional, que puede ser nacional, como ustedes quieran llevarlo a la práctica. Lo importante es que ese programa tiene que resolver uno de los eslabones críticos, que es el financiamiento. Y ese financiamiento, estamos diciendo, que va a provenir de la creación de fuentes asociadas a servicios ambientales. Esas fuentes de ingreso desde los servicios ambientales nos lleva a lo que hemos discutido ya en otros momentos, ayer y lógicamente hoy, a la necesidad de ajustar ambientalmente instrumentos económicos como la principal base para la generación de ingresos que financien ese programa de pago por servicios ambientales. Entonces, nuevamente caemos en algo concreto. Primero eran los servicios ambientales, pero ahora caemos en el ajuste ambiental de instrumentos económicos. Instrumentos como precios, tarifas, tasas y cualquier otra forma en que se exprese ese instrumento económico. Lo importante es que su estructura de costos debe contemplar el componente ambiental para que ya no sea omiso de algo que debe estar presente. Por ejemplo, el ajuste de precios en el sector agropecuario, que lo he dicho ya en varias ocasiones. ¿Por qué nosotros debemos pensar en el ajuste de precios en el sector agropecuario? Porque uno de los activos fundamentales del sector agropecuario es el suelo. Y lo que aporta el suelo, o una de las cosas que aporta el suelo para el sector agropecuario, son los nutrientes. Y esos nutrientes son importantes para la producción del bien final, pero no son reconocidos dentro de la estructura de costos. Los nutrientes que aporta el suelo. Por lo tanto, ese precio no es correcto de ese bien. Es un precio que está subsidiando al consumidor final, sea nacional o sea internacional. Por eso es que necesitamos meternos más adentro de entender cuáles son los componentes que explican el precio de un determinado producto. Que lógicamente en este curso no nos vamos a meter hasta ese nivel. Pero sí es importante hacer esa acotación de que la estructura que define un precio en el sector agropecuario debe contemplar el aporte ambiental que se realiza en la producción de ese bien. Otro, los ajustes de tarifas en operadores de servicio de agua potable, operadores del servicio de energía hidroeléctrica, para hablar de la parte de agua. Esos operadores deben reconocer en el metro cúbico de agua que se consume el aporte ambiental para que esa agua pueda estar disponible. Igualmente, en el factor de energía, en el kilowatts, debería existir un ajuste de valor que reconozca el aporte ambiental. También tenemos que pasar seriamente al ajuste de precios en el clúster turístico. Los turoperadores, los hoteles, los restaurantes, transportistas,
otros, tiendas, etc. Muchas veces su presencia está explicada por características ambientales favorables para la experiencia turística. Pero a pesar de que es el elemento fundamental para esa experiencia turística, normalmente o casi siempre no está incorporada dentro de los precios que gobiernan la industria turística. También podemos hablar de los precios en el sector maderero, que tampoco reconoce el valor de conservación del árbol. Se reconoce el valor de transacción, extracción, transporte, acarreo y disposición final. Pero el árbol en pie no tiene un precio que justifique su incorporación como costo ambiental dentro de los precios del sector maderero. Y así podemos hablar de todas las demás industrias. Acá solo estoy poniendo unos cuantos ejemplos para decir cuánto camino nos falta por recorrer. Quizás este punto donde nosotros tenemos que encontrar la forma de resolver el ajuste ambiental de estos precios no sea la mayor de las dificultades. Técnicamente es bastante práctico, relativamente sencillo establecer un valor como un parámetro de referencia. El gran desafío o los grandes desafíos no es eso, no está en el ajuste técnico de un instrumento económico, sino que está principalmente en la gestión para que se tomen las decisiones alrededor de ese instrumento económico ambientalmente ajustado. ¿Por qué digo eso? Porque requiere gestionar, negociar, convencer a tomadores de decisión del más alto nivel, que puede ser desde la estructura más alta, una asamblea, un congreso, un presidente a través de un decreto, un congreso a través de una ley o a través de un ministerio que pueda sacar un oficio o a través de un municipio que saque una resolución. Pero ese proceso de negociación y convencimiento muchas veces se aborda de manera muy tímida, muy marginal. Y a veces en los estudios de valoración económica, que son muchos, no está incorporada esa etapa para negociar la implementación. Por eso muchos estudios terminan con la propuesta de valor, el instrumento identificado, pero ahí termina. No se avanza. El otro gran desafío que hay que resolver es la creación de la capacidad institucional para administrar esos mecanismos. Porque no estamos diseñados claramente para esos propósitos. Tenemos que inventarnos, reinventarnos. Construir muchas veces desde cero para que sucedan las cosas. Viendo un pequeño ejemplo. Ayer me hicieron preguntas ustedes al final de la charla. Hoy quise traer algo hipotético, nada más para ilustrar que a veces encontrar un camino para llegar a determinar un valor demanda tal vez una cierta lógica, no tanto un conocimiento amplio,
pero sí una lógica. Y demanda información. Acá lo estoy viendo para entender el valor del suelo en su aporte de nitrógeno al cultivo de maíz. Revisando un poco, encontramos que el cultivo de maíz requiere entre 20 y 25 kilogramos de nitrógeno por tonelada de producto. Ok, ya tenemos un punto de referencia. 20, 25 kilogramos de nitrógeno por tonelada de producto. Muchas veces, para lograr el nivel de rendimiento en el cultivo de maíz, necesitamos complementar la capacidad nutritiva del suelo. Complementar con fertilizantes o nutrientes inorgánicos. Por ejemplo, acá estoy simplemente ilustrando un ejemplo hipotético. Si de esos 20 o 25 kilogramos el suelo aporta el 60%, el otro 40% lo aportarían a través de fertilización inorgánica. Si el suelo aporta ese 60%, se tendría un aporte del suelo de 12 a 15 kilogramos de nitrógeno por tonelada de producto. Y ahí nos vamos acercando poco a poco. Ahora bien, otra información disponible y necesaria. ¿Cuál fertilizante podemos tomar de referencia para hacer el análisis? La urea es un fertilizante que tiene nitrógeno. En este caso, se estima un 46% del nitrógeno. Pero también es necesario entender que ese nitrógeno que está en ese bulto, en ese saco, cuando se deposita al cultivo, no se aprovecha el 100%. Parte se volatiliza, parte se escurre a través de la parte hídrica y normalmente se ha estimado un 23% de aprovechamiento efectivo. O sea, cuando yo he hecho un quintal o 45 kilogramos, de ese 45 kilogramos, yo tengo, voy a poner otro ejemplo mejor, de 100 kilogramos de nitrógeno que yo tengo, de urea que yo compro, solo tengo 46 kilogramos de nitrógeno que yo estoy depositando en el suelo. Y de esos 46 kilogramos de nitrógeno que yo deposito en el suelo, solo el 23% va a ser aprovechado por la planta. ¿Qué estamos hablando? De una cantidad más o menos de 10 kilogramos. Ahora bien, siguiente información necesaria. ¿Cuánto cuesta la urea en el mercado? Revisando ese valor, aquí por ejemplo cuesta 33.65 kilogramos el bulto, 33.65 dólares el bulto de 45 kilogramos. Si yo tengo esos números de referencia, hago la estimación y determino que aplicando esas relaciones que tengo, el precio del nitrógeno, tomando un sustituto, que es el del mercado, es el que estoy estimando, tiene un costo de 7.07 dólares por kilogramo. ¿De dónde salió eso? Multiplicando, dividiendo el costo total del bulto de 45, o sea, 33.65 dólares, entre lo que me genera de resultado la multiplicación
de los 45 kilogramos por 46% por 23%. De ahí sale ese 7.07. El valor del kilogramo de nitrógeno. Ahora bien, y ahí yo tengo un valor de referencia para el nitrógeno, pero ese nitrógeno es el que conseguí en el mercado. Yo voy a tomar ese costo de ese nitrógeno como un costo indirecto para el nitrógeno del suelo, que es producido naturalmente. Con un valor de 7.07 dólares por kilogramo, se tiene que el aporte económico del suelo en términos de nitrógeno es de 84.81 a 106.02 dólares por tonelada de producción. Ya yo tengo mis números de referencia. Ahora quiero pensar cómo yo traduzco ese valor en el precio del producto final. Teniendo ya un valor por tonelada, lo saco por kilogramo y me lleva a 0.08 hasta 0.11 dólares por kilogramo de maíz. Ya yo tengo mis parámetros. Ahora sí, voy a una experiencia. Si yo tengo un rendimiento de 8 toneladas de maíz por hectárea, el aporte económico del suelo sería de 848 dólares por hectárea. Hasta aquí, si ustedes observan, ¿qué necesitamos de la ciencia y de la técnica? Que nos den muchos de estos datos. Por ejemplo, desde el punto de vista científico, ¿cuál es el requerimiento que un cultivo tiene de cierto nutriente? ¿Cuánto de ese nutriente que aprovecha ese producto proviene del suelo y cuánto es el que yo aporto? Y así yo voy construyendo. Si yo hago ese ajuste con esos valores de 0.08 a 0.11 como referencia, pensemos que no ajusto el 100% de ese valor, que ajusto el 25% de ese valor. Eso me lleva, y voy a tomar el valor inferior, 0.08. Eso me lleva a un valor de ajuste de 0.02 dólares por kilogramo. Recuerden que estamos tratando de buscar la manera de generar financiamiento para un fondo. Si yo tengo en un territorio X 300 hectáreas sembradas de maíz, cuyo rendimiento promedio es de 8 toneladas por hectárea, esas 300 hectáreas generarían 24.000 toneladas. 2.400, perdón. 2.400 toneladas. Creo que hay un error. Disculpen si hay un error ahí. Con ese nivel de producción se generaría un ingreso de 50.888 dólares con esas 300 hectáreas. Esos 50.888 dólares vendrían a ser parte del fondo de conservación que administraría el programa de PSA. Ven cómo con un recorrido numérico encontramos una ruta para establecer un criterio técnico de aproximación de un valor económico de un servicio ambiental, en este caso el nitrógeno que aporta el suelo, para poder buscar la manera de implementar un ajuste en el valor de los productos.
Bien, deteniéndonos un poquito, acá les he dicho que encontrar una referencia de valor para un servicio ambiental no es la barrera a romper. Así como yo hice con este ejercicio rápidamente, podemos hacer muchos otros. Ese no es el problema. El fin superior es crear un programa de servicios ambientales. Crear un programa de servicios ambientales para financiar la conservación de la biodiversidad. Ese es el fin superior. Ahora, el medio que queremos usar es los servicios ambientales incorporados en los instrumentos económicos para reconocer su valor económico. Ese es el medio, no es el fin. En esta lógica tenemos un fin de gestión, un programa de servicios ambientales. Lógicamente que el fin superior es la conservación de la biodiversidad. Pero para alcanzarlo necesito capacidades. Y esas capacidades son las que estamos discutiendo. No sé si hay... Vamos a continuar viendo otro caso. ¿Qué podemos acercarnos un poco? ¿Qué es el bosque como aportador de servicios ambientales? Muchas veces nos cuestionamos, ¿cuánto vale un bosque? ¿Cuánto vale un bosque? Y no tenemos una respuesta. Desgraciadamente, no tenemos una respuesta clara para decir cuánto vale un bosque. Ahora bien, si nosotros queremos darle valor a un bosque desde el punto de vista económico, necesitamos encontrar la forma de explicar la relación que hay entre ese bosque y la sociedad. En este caso hipotético, nuevamente, el bosque podría aportar a la regulación hídrica. Ese es nuestro punto. En este ejemplo específico, aportar a la regulación hídrica. ¿Ok? Esa regulación hídrica beneficia, por ejemplo, al sector agrícola, al sector residencial, al sector energía. Esos dos puntos que acabo de tocar, entendiendo la importancia que tiene el bosque como un suministrador de la regulación hídrica, nos obliga a nosotros a identificar quiénes son los actores que usan el recurso hídrico. Estamos hablando de tres: sector agrícola, sector residencial, sector energía eléctrica. Ahora bien, si se tuviera una superficie boscosa de 500 hectáreas y esas hectáreas de bosque compite con el sector ganadero, tácitamente ahí tenemos un costo de oportunidad. Para los que no han escuchado esa frase, desde el punto de vista de la economía, el costo de oportunidad es aquellos ingresos a los que se renuncian con tal de acudir a la siguiente mejor alternativa. O sea, es el sacrificio de la segunda mejor alternativa. En este caso, bosques, ganadería. Estamos tratando de decir que el bosque es la primera alternativa, la ganadería la segunda. Por lo tanto, hay un sacrificio del propietario
para no hacer ganadería donde hay bosque. A eso le llamamos costo de oportunidad. Y esa es una técnica o un método de valoración económica reconocido, usado muchas veces, implementado en algunas ocasiones, pero es una técnica buena. En el caso de que exista un costo de oportunidad, la tarea es determinar cuál es el costo de oportunidad al que hacemos referencia. En este caso, el ejemplo es de $225 por hectárea por año. Eso es lo que en el ejemplo hipotético estamos diciendo que la ganadería genera al propietario. Ingreso neto, no ingreso bruto, ingreso neto. Y si el ganadero que tiene esas 500 hectáreas tiene que dejarlo en bosque, diríamos que está sacrificando ese ingreso con tal de dejar el bosque. El bosque, si se deja, es porque resulta más valioso que la ganadería. De lo contrario, socialmente no tendría sentido. Si el bosque debería generar por lo menos ese nivel de ingreso para asumir el costo de oportunidad de la ganadería. Si no lo genera, como sociedad estaríamos tomando una decisión económica equivocada. En total, el costo de oportunidad estimado sería de $112,500 por año, si esas 500 hectáreas se dejan en conservación y no se usan en ganadería. Ya tengo un punto de referencia. Ahora bien, para estimar eso desde el punto de vista del servicio ambiental, necesitamos avanzar un poco más y pensar cuál es la demanda de agua que tienen los 3 sectores a los que hicimos referencia. Para el ejemplo al que nos estamos dirigiendo, estamos diciendo que el sector agrícola tiene 160 millones de metros cúbicos por año de demanda. El residencial, 25 millones de metros cúbicos. Y el hidroenergía, 750 millones de metros cúbicos. Ya yo tengo esa demanda. Igual que la anterior lámina, acá hay que resaltar. Se necesita conocer esa relación que hay entre el ecosistema en conservación y la dinámica socioproductiva. Pero no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino también desde el punto de vista cuantitativo, para poder tener una estimación correcta. En este caso tenemos una demanda de agua de 935 millones de metros cúbicos. Asumiendo que el bosque tiene una importancia económica importante para estos 3 sectores por su aporte en la regulación hídrica, estos 3 sectores deberían asumir por lo menos el costo de oportunidad de ese bosque. Como ya tenemos el costo de oportunidad total, que eran $112,500 por año, y tenemos la demanda de agua de 935 millones de metros cúbicos por año, ahora podemos sacar cuál es la carga financiera por metro cúbico que se debería tomar de referencia. Haciendo la división entre esos dos datos, $112,500 y 935 millones de metros cúbicos, nos da $0.00012 por metro cúbico. Ese es nuestro parámetro de referencia para plantear posibles ajustes en tarifas de agua de riego, en tarifas de agua residencial, en el kilowatt de energía
Y no decimos que sean los 0.0012, puede ser una fracción de ese monto, o puede ser más, pero ya tenemos un valor de referencia. Desde el punto de vista de agua, ¿cuánto vale ese bosque? Vale $112.500 por año. Ese es el flujo que aporta a través del servicio ambiental hídrico. Y eso nos lleva a tener ese parámetro de referencia. Vamos a detenernos un poquito acá nuevamente porque es como hablar numéricamente con ustedes. Bueno, para hacerles ver que nosotros, desde el punto de vista técnico, no hay mayor problema para poder dar una aproximación de valor a un servicio ambiental. Acá estamos hablando de un bosque. ¿Cuánto vale un bosque? Esa pregunta, para que tenga una respuesta razonable, no hablamos del valor ecológico. Acá no nos interesa escudriñar el valor intrínseco del bosque, porque ese no es cuestionable. Lo que sí vale la pena cuestionar es el valor social del bosque. ¿Qué aporta el bosque? Y muchas veces ni siquiera sabemos eso. Ni siquiera sabemos qué aporta un ecosistema a la economía. Sabemos que hay dinámica socioproductiva, pero no conocemos nada casi. Difícilmente encontramos estadísticas que den cuenta del flujo de aportes que un ecosistema está generando a la economía. Eso es un talón de Aquiles en lo que es el ejercicio de la valoración económica. ¿Quiénes tienen que resolver eso? Primeramente, la institucionalidad, preocupada por la información. Otros, la academia, capaz de generar conocimientos, generar información, etc. Otros, los profesionales encargados de construir con base en esa información herramientas de gestión, instrumentos de política económica, instrumentos de planificación, estrategias, etc. Necesitamos a ese personal. Otro ejemplo, un área protegida, silvestre, que aporta servicios ambientales. Nuevamente es hipotético, simplemente estoy dando algunas ideas. Podemos generar una discusión amplísima si es una ruta sana, si se puede ir a una ruta mucho más tecnócrata, mucho más econométrica, como ustedes quieran verlo. Pero cualquier ruta que sigan, lo que están buscando es el mismo fin. En este caso, estamos viendo el área silvestre protegida como un aportador de belleza escénica y recreación. Y estamos tomando estos servicios ambientales como un soporte de la industria turística. Beneficia a la industria turística. Ok, hasta ahora casi siempre lo normal es observar al visitante que entra al área protegida y tratar de cargarle a él el valor de la conservación. Pero aquí vamos un poco más allá. Resulta que la industria turística, el elemento principal que la justifica es el turista.
Pero alrededor del turista se mueve todo un encadenamiento productivo directamente relacionado. Hoteles para el alojamiento. Por eso se promueve la creación de capacidades habitacionales para el hospedaje. Depende del plan de desarrollo que se promueva. Así son las cantidades de habitación que por lo general existen en determinados territorios. Restaurantes, porque hay que garantizar la alimentación de esos turistas. Tiendas, porque hay que aprovechar la presencia de un mercado, de una demanda que representa ese turista en ese espacio. Turoperadoras, que son las que integran estos elementos con el área protegida. Transporte, porque es fundamental. Y otros. Si ven, hay toda una serie de actividades económicas para poder darle sentido a la industria turística. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que no es suficiente con decir vamos a cobrarle al turista en la entrada. Tenemos que observar los otros elementos de la industria. En este ejemplo que tenemos en la pantalla, asumamos que esa industria turística moviliza 175,000 turistas por año. Y esos 175,000 turistas por año son los que le dan sentido a todo ese conglomerado de actividades económicas en ese sector. Si yo quiero pasar a entender el valor que tiene esa área protegida para esos turistas, puedo aplicar una encuesta de disposición de pago. Hacer una encuesta, ¿sí? Sacar una cantidad de registros o de observaciones, generar los valores estadísticos con el modelo que consideren más apropiado. Pero digamos que cualquiera que sea el modelo me lleva a $8 la entrada como disposición de pago de ese turista. Entonces ya sabemos cuánto es la disposición de pago de esos turistas. $8 para entrar a esa área silvestre protegida. Con esa estimación tendríamos un ingreso proyectado con esos 175,000 turistas y $8 por cada uno de ellos de $1.400.000. Ya tenemos números de referencia. Que no es 8 lo que usted cobre 3, cobre 5, cobre 8, pero ya tiene números de referencia. Y nuevamente nos encontramos a que no es ese el problema para la gestión de los servicios ambientales. Los cálculos no son el problema. Aquí tenemos nosotros un avance. Vamos a pensar que no solamente el turista en su entrada va a absorber el costo de conservación del área protegida y que existe un conjunto de operadores que también se ven beneficiados de la presencia de esa área silvestre protegida. Y por lo tanto el costo de conservación debería ser asumido también por ellos. Pensemos en los patentados, los operadores en el territorio. Esa patente podría estar ajustada con un valor ambiental. Hoy no es así. La patente es un precio que no tiene un componente ambiental dentro de su valor. Bien, asumamos que el costo de conservación
es de 2.5 millones de dólares por año para esa área silvestre protegida. 2.5 millones. Que no lo van a pagar todos los patentados, pero que de ese costo de conservación, una parte va a ser absorbida por patentes y por habitaciones. En el ejemplo, hablamos del 30%. Entonces, si nosotros decidimos que el 30% de ese costo de conservación sea asumido por los patentados y por habitaciones, tendríamos que esos actores asumirían $750,000 por año. Y esos $750,000 se podrían distribuir entre patentados 60% y habitaciones 40%. Si ese fuera el escenario y en el territorio tuviéramos 5.500 patentes operando de cualquier tipo y que se cargaría el 60% del 30% del costo de conservación, se obtendría que la patente debería ajustarse por año en $81.82 para ambiente, para conservación, lo que generaría $450,000 por año. Y si vamos al tema de los hoteles y pensamos que la habitación es la unidad de medida y que el hotel va a asumir el 40% del 30% del costo de conservación, cada habitación debería cargar $10 para poder generar los $300,000 por año. Y ahí tenemos nuevamente un ingreso que vendría a alimentar el fondo de financiamiento del programa. $750,000. Si nos vamos al anterior, 1.400 millones, $1.400.000. Ya ahí llevamos $2.150.000. Eso va a permitir financiar el fondo. Por lo tanto, para finalizar la charla, ¿qué decimos acá? Que es necesario ver los servicios ambientales como la base para el fondo de conservación. Digo la base, porque pueden haber ingresos complementarios, por ejemplo, un proyecto o un organismo internacional, etc. Pero la base debería estar sustentada en servicios ambientales. Aunque fueron hipotéticos los casos anteriores, ellos ilustran que hay una posibilidad práctica de establecer fuentes de ingresos a través de esos servicios ambientales. Y en un territorio donde se quiera impulsar un programa de pago por servicios ambientales, hay que identificar los servicios ambientales que tienen sentido para su implementación. Aquí me detengo un poquito. Para hacerles ver a ustedes la importancia de que a la hora de echar a andar un programa de pago por servicios ambientales en un territorio determinado, identifiquen el servicio ambiental que tiene sentido, que puede ser más fácil de llevar a la práctica. ¿Cuándo decimos un servicio ambiental que tiene sentido? Ojalá que tenga una demanda importante. Porque si tiene una demanda importante o es una demanda grande,
Es fácil establecer un valor económico bajo para el servicio ambiental que aplicado a esa demanda grande genere un ingreso importante para el fondo. Ese es un criterio que podrían tomar de referencia. Identificar un servicio ambiental, uno o dos, que tenga sentido desde el punto de vista de demanda. Otro criterio, que exista institucionalidad alrededor de ese servicio ambiental, para no empezar de cero en la creación. Por ejemplo, en la industria turística tenemos tarifas, tenemos precios, ya operando en el mercado. En el tema de agua tenemos tarifas, operando en el mercado, tenemos institucionalidad. Entonces, ese criterio de que exista institucionalidad, existan instrumentos, facilita el proceso de gestión del servicio ambiental y por lo tanto la creación de un programa. Otro criterio importante de considerar, un marco legal que permita cobijar de alguna manera la parte legal del proceso de implementación de ese servicio. Eso facilita mucho. Un criterio como eso facilita mucho la gestión de un programa. Otro criterio, la viabilidad social. Que la gente sea consciente del servicio, que la gente conozca, perciba, sienta los beneficios del servicio, porque eso va a facilitar los procesos de negociación y convencimiento a la hora de llevarlo a la práctica. Entonces, les he dicho 4 criterios básicos para poder echarlo a andar. Hay que gestionar el ajuste de instrumentos económicos para incorporar el valor de los servicios ambientales. No quedarse con la intención, sino hacer las estimaciones correspondientes y lograr que se ajusten ambientalmente los instrumentos económicos. Esa es una tarea grande de convencimiento. Alguien tiene que hacerlo. Normalmente no se hace. Y es necesario crear un programa de pago por servicios ambientales como mecanismo para la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué decimos que es necesario crear un programa? Porque ese proceso de conservación de la biodiversidad a través de servicios ambientales debe tener vida propia. Debe tener capacidades, debe ser sostenible en el tiempo, debe tener legalidad, debe tener todo un montón de elementos para que funcione. Y si se crea un programa, lo que se está creando es institucionalidad del mecanismo de pago por servicios ambientales que va a permitir esa transferencia de recursos desde los usuarios hasta los oferentes. Lo que nos lleva al mensaje final de esta discusión, que es que la conservación de la biodiversidad efectivamente puede ser financieramente autosostenible. Eso si se ajustan instrumentos económicos con el valor de los servicios ambientales para crear un fondo de conservación. Esta síntesis es la que nos está motivando a buscar la forma de lograrlo para poder llevar a un buen puerto.
la gestión de la conservación de la biodiversidad. Para cerrar, la síntesis es que la conservación de la biodiversidad debe ser un propósito social indiscutible. Para lograrlo, necesitamos entender la importancia social de la conservación y de la biodiversidad. Si eso lo logramos entender, vamos a entender también que todo lo que hagamos con ella va a ser interpretado como una inversión social. Una inversión social que se va a capitalizar a través de los servicios ambientales que genera la biodiversidad. Ahora bien, dicho eso, para poder lograr ese propósito superior, pasemos a la acción. Reconozcamos que la biodiversidad es un factor de desarrollo, que la dinámica socioproductiva está ligada directamente, intrínsecamente a la biodiversidad a través de servicios ambientales. Identifiquemos los servicios ambientales que son de referencia en el corto plazo, los demás se van sumando en el largo plazo, y busquemos un valor económico de ese servicio ambiental. Una vez que tengamos ese valor económico, identifiquemos el instrumento económico que va a absorber ese valor. Si no existe ese instrumento económico, hay que crearlo. Una vez que se crea, hay que gestionar su implementación. Y gestionar su implementación es poder lograr que los distintos actores que tienen que tomar decisiones al respecto de ese instrumento, las tomen. Una vez que se toma la decisión de ajustar los instrumentos económicos y se implementa, se va a generar ingresos económicos, recursos financieros. Entonces hay que identificar a dónde se van a destinar esos fondos. Hay que crear un fondo de conservación donde se depositen esos dineros. Y ese fondo de conservación tiene que ser administrado. ¿Quiénes lo administran? Pues nuevamente los tomadores de decisión tienen que crear la organización institucional, crear un programa. Un programa que va a ser el responsable de llevar a la práctica ese propósito final de la conservación de la biodiversidad a través de servicios ambientales, complementando otras grandes herramientas como el mecanismo de áreas silvestres protegidas. Pero este de servicios ambientales debe ser administrado, y ese programa de servicios ambientales no solamente debe resolver los aspectos administrativos operacionales, técnicos, sino que también debe rendir cuentas a la sociedad. Por eso debe tener un sistema de monitoreo y de comunicación para decir qué está sucediendo con los ingresos que se están generando a través de la implementación del fondo, de los instrumentos económicos, para poder lograr esa legitimidad social del instrumento y del mecanismo. Y una vez que eso se logra, con más tranquilidad se puede gestionar un siguiente servicio ambiental. Entonces, esta lógica que yo acabo de señalar me parece, por lo menos por la experiencia que uno ha seguido, que normalmente conduce a buen puerto. Finalmente, para que esto suceda, alguien en la institución de referencia
tiene que echarse al hombro la gestión de este proceso. A veces es un proceso corto, a veces es un proceso largo. Lo que no puede existir es la discontinuidad en estos procesos, porque eso no solamente mata el proceso que se está generando, sino que contamina los procesos que están por venir, porque dan muestras de fracaso. Y más bien, en lugar de dar muestras de fracasos, debemos forzar para que sean experiencias de éxito. Mañana vamos a tener un espacio para discutir aplicaciones prácticas y que nos ayuden a entender que es posible. Por eso, mañana yo les invito a que se integren a esta discusión nuevamente. Me gustaría que a través del Facebook, del YouTube, de Twitter, de Instagram, pueden seguirnos. ¿Ya? Pueden seguirnos y poder entender hacia dónde vamos. Ahí vamos a estar subiendo material. Y me gustaría que la intención que uno tiene con la región de socializar no solo información, sino conocimiento y experiencia para que muchos no empiecen muy abajo, ojalá empiecen más arriba, para que sucedan las cosas lo más rápido posible. Si esa es la intención con estas actividades, me gustaría que ustedes sean voces para que inviten a otros a integrarse en esta ruta.